Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte para que puedas participar por todos nuestros premios. Esto como forma de agradecimiento porque por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que para participar debes cumplir con todos los requisitos que decimos al final del video, así que te invito a quedarte con nosotros y así nos apoyes con tu tiempo de visualización. Bueno, esta es una lectura general. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. No tiene fecha, sexo, género a quién va dirigida. Si no resuena, pues como te digo, déjalo pasar, no te cargues con mala vibra ni mandes mala vibra, solo déjala fluir. No todo va a resonar contigo ni todos los días, ¿ok? Vamos a comenzar. Esta lectura tiene varias partes. Primero una parte general, luego hablaremos del amor y finalizamos con la economía. Mensaje de parte de los ángeles en Piscis Tarot, Piscis Horóscopo para los Piscis hoy. Dice, en sueños tendrás revelaciones. Esto es algo súper importante, Piscis, porque has estado preguntándote por la respuesta a cuestiones súper importantes en tu vida durante estos días. Hay situaciones que no estás comprendiendo porque es que te están pasando, porque a pesar a veces de dar lo mejor parece que las cosas no fluyen. En sueños durante estos días se te van a revelar muchas cosas. Y si te sientes un poquito bloqueado, te invito a que hagas la limpieza del huevito que les dejo en la cajita de descripciones. Bueno, vamos a pasar entonces a la lectura del amor. Esta primera es para todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex, la esposa. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Eso no afecta a esta lectura. En esta baraja quiero que digas el nombre de esa personita especial en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, en esta segunda baraja, quiero que digas tu nombre y el nombre de esa persona juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pensamientos de esta persona hacia mis Piscis amor. Comenzamos. La primera línea es la de los pensamientos. 5 de oros, el as de espadas, la torre, el astro, la luna. Bueno, muchas cartas invertidas. Vamos a ver sobre qué nos están diciendo o advirtiendo. 7 de bastos. Pero finalizamos con una carta de victoria, que es la carta del carro de Hermes. Entonces, atentos a toda esta lectura. Bueno, lo primero respecto a los pensamientos de esta persona hacia ti, me dice que puede ser una persona algo orgullosa. También me habla de una persona que percibe que alrededor de la relación ha habido como mucha envidia, que alrededor de la relación pueden haber como personas intentando que definitivamente se acabe. Me habla de que piensa en la desarmonía. Sin embargo, ese 5, aunque esté invertido y aunque pueda tener una connotación, me habla acerca de alguien que piensa en sobreponerse de toda la situación o problema o dificultad que está viviendo, tanto en su vida personal como en su relación con Piscis en este momento. Entonces, creo que es una muy buena lectura. Arrancamos bien porque a pesar de que hay orgullo, está intentando vencerlo para poder encontrar una solución con la cual ustedes dos puedan estar bien, puedan estar juntos. Por su parte, me dice que piensa en la ruptura, piensa en las peleas que han tenido, piensa como en el distanciamiento emocional que ustedes han venido presentando. Entonces creo que es alguien para quien la relación tiene un papel central e importante en su vida. No es como que yo le vea que no le importe. Bueno, me dice aquí que la ruptura, la separación le está afectando incluso más que a ti. No importa si por redes sociales se muestra como el hombre o la mujer más feliz en este momento,
No importa porque la verdad sí le está afectando, sí le está golpeando en el ego, en el orgullo, en eso que a veces no le dice a nadie más. La carta del astro, sin embargo, como te digo acá, y me confirma esta carta, es una carta que piensa, que me dice que en medio de todo tiene esperanza, tiene optimismo, presiente un buen augurio respecto a que las cosas se puedan solucionar. Y me dice que para solucionarse, estas dos cartas me encantan porque se están complementando aquí su significado. Y me habla de que se aclaran cuestiones ocultas, se aclaran confusiones, se aclaran el motivo de la decepción y de la separación. Entonces es una carta buena, una carta maravillosa, una carta que me habla de mucho resurgimiento, de claridad, de optimismo. Entonces de un final feliz, ¿sí? De un final feliz. Y también es la carta que me invita a actuar con la intuición para poder solucionar las cosas. Entonces miren que a pesar de que las cartas estaban invertidas, el mensaje que realmente nos están entregando es un mensaje muy bueno. Es sobre aclaración, es sobre verdades que salen a la luz, especialmente para aquellos que tienen una pareja de signo Tauro en este momento. Salen muchas cosas a la luz. Y salen a flote como todas estas situaciones que fueron realmente los que causaron todas estas lágrimas marcadas por el 6. Creo que viene una etapa en la cual hay una solución después de un desvelo, también me dice esta carta. Sin embargo, hay algo importante y aquí, y es que me dice hay dependencia emocional de una parte hacia otra, y a eso sí hay que ponerle bastante cuidado, porque no es posible que, digamos, a estas alturas de la vida uno tenga que depender, la felicidad de uno la ponga en manos de otra persona. Solamente en tus manos está la responsabilidad de ser feliz, Piscis. No dispongas esto en manos de los demás. La carta del inmortal, por su parte, me dice que piensa mucho, hay como depresión, ¿sí? Hay depresión en esta persona, pero al mismo tiempo hay optimismo, hay una dualidad muy grande. Lo real es que esta persona no solamente está afectada en el plano emocional, sino que, como te digo, económicamente o en su trabajo puede estar teniendo problemas. Y veo que sí llega este cambio bueno, que sí se aclaran las cosas, pero vas a tener que tener un poquito de paciencia porque esta carta me habla de un cambio que se da muy lento, de un cambio que va poco a poco. Y es que veo que la ruptura de ustedes, de algunos de ustedes, no fue algo fácil, fue realmente por motivos serios. Sin embargo, tenemos esta carta de victoria, esta carta de triunfo que nos dice el carro de Hermes. Primero que todo, que va a haber victoria para Piscis. No importa si decides terminar, no importa si decides continuar. La decisión que tomes, créeme que será una victoria para ti. Segundo, nos dice el carro de Hermes, hay alguien que se moviliza, hay alguien que te busca, hay alguien que llega. Esto me habla de avance. También me indica de que aquellas relaciones que son a distancia se van a poder encontrar dentro de muy poco para poder solucionar, para poder aclarar las cosas. Entonces es maravilloso, es bonito. Vamos a ver también qué nos dice al respecto el tarot de los egipcios en cuanto a tu persona especial. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Así que suscríbete ya mismo y activa esa campanita para que no te pierdas sus premios. La carta de la laboriosidad me dice que y del desconcierto y la codicia. Interpretando este momento, estas cartas en conjunto me dice que es, como te dije, un cambio lento. La reconciliación entre ustedes va a ser un proceso largo, va a ser un proceso de sanación poco a poco que en cierto momento puede llegar como a desesperarte por lo lento que van las cosas, pero yo te digo, entre más lento, más seguro. Así que vamos bien, no te desesperes, no quieras llevar todo como a las carreras porque así no va a funcionar. Bueno, poco a poco irán avanzando. Preguntémosle qué siente, qué piensa y qué quiere. ¿Qué siente tu persona especial por ti? Dice que siente que necesitan conocerse más uno al otro. ¿Qué piensa en este momento esta persona? Mucha atracción. Dice que como tú no hay nadie más.
¿Qué quiere esta persona? Dice que la química contigo que se guarda es, o sea, lo que quiere contigo por la química que hay es algo muy duradero, ¿sí? Entonces no lo dudes más. Preguntémosle a los ángeles qué consejo hay para ti. Hallarás lo perdido. Y lo perdido, como te digo, puede ser la paz, la tranquilidad, y eso está muy aunado, muy sumado, muy relacionado con el hecho de que van a salir verdades a la luz. Vamos a pasar entonces en este momento a la lectura del plano de lo sentimental para ver qué viene para los solteros, y quédense este ratico que queda para que puedan participar por sus lecturas y así puedan apoyar nuestro refugio de animalitos. Para los solteros en este momento les dice mucho cuidado con errores cometidos por imprudencia. Mucho cuidado con actuar respecto a nuevas relaciones sin pedirle un consejo a un amigo. Necesitas ampliar las perspectivas respecto a una persona que vas a conocer para darte cuenta si realmente lo estás conociendo bien, si te conviene o si te vas a estar estrellando, principalmente si es una persona mayor que tú con quien estás saliendo. Te dice, en cuanto al plano de lo económico, les dice en este momento, sienten que no tienen fuerza, sienten que no van a poder con un trabajo o con un negocio nuevo. Sin embargo, este 7 les dice, tienen que ir con determinación hacia esos objetivos y metas que ustedes ya se habían trazado. Mucho cuidado con dejar las cosas por ahí botadas. Este 3 me dice que cuidado en estos días con propuestas de negocios o alianzas que con las que les vayan a llegar, porque la verdad no les conviene, ¿sí? No les conviene aceptar realmente. Luego podrían haber problemas por un dinero en una sociedad. Cuidado con esto. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 41, y la carta de la angustia nuevamente les advierte sobre no asociarse en negocios durante estos días. Bueno, te voy a contar cómo son nuestras formas de ganar, pero primero te voy a indicar los 3 premios que tenemos. Son la lectura que sorteamos los viernes personalizada conmigo, los en vivo donde le respondo preguntas, y finalmente tenemos los sábados. Ahora vamos a leer 50 comentarios con 50 preguntas de nuestros suscriptores que hayan dejado en la semana. Esto para... si van a preguntar por su pareja, dejen el signo de ambos, y para poder participar deben cumplir con todos los requisitos. Primero, estar suscrito. Segundo, activar la campanita. Tercero, darle like a este video y escribir la palabra clave en los comentarios. Si van a hacer una pregunta, van a escribirlo junto con su pregunta. ¿Qué sería el día de hoy árbol? Bueno, bendiciones a todos ustedes. Ya tenemos agenda para octubre por si quieren agendar sus lecturas personalizadas. Y contarles que los llevo en mi corazón. Y les voy a dar... no, Peluinchis está muy arriba de la cámara. Pero esperen a ver un momentico, a ver si se deja ver el día de hoy. Creo que sí. Les voy a hacer una toma de Peluinchis para despedirse. Bendiciones a todos. Adiós.